El objeto de esta conversación es una investigación periodística. Vamos a hablar de Miguel Stay-Reino, el Fanta, un hombre que fue un militante comunista destacado en un momento y después del golpe militar se transformó en uno de los colaboradores de la DINA. Más allá, un hombre que fue escalando en la DINA, convirtiéndose además en uno de los más eficientes torturadores de los que antes eran sus compañeros. Es una investigación, como decíamos, de la periodista Nancy Guzmán, que está con nosotros esta noche. Nancy, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, buenas noches. Nancy, tú presentas al Fanta y aquí haces un estudio de la personalidad de este hombre, de quién es el Fanta, este personaje que está un poco en el inconsciente colectivo de toda la historia que conocemos de dictadura, y tú titulas, junto con su apodo, digamos, Historia de una traición. ¿Por qué ocupas esta palabra tan fuerte que es la traición? Bueno, porque justamente es lo que destaca el Fanta. O sea, el Fanta pasa de ser un militante ordenado del Partido Comunista, uno de los más queridos militantes de las juventudes comunistas, a luego ser agente del Comando Antisubversivo Conjunto, ¿ya? Y no solamente pasa a ser agente, sino que pasa a ser un eficiente torturador porque él conoce a todos sus compañeros, sabe lo que son, sabe dónde viven y además de saber quiénes son, dónde viven, cómo pueden moverse por la ciudad, él tiene un conocimiento que no tiene otro militante, que es su conocimiento sobre inteligencia que adquirió en la KGB, en la escuela de Laudinsovo en la Unión Soviética. Por lo tanto, a él le va a ser mucho más fácil tenderle celadas, hacerle seguimiento, buscar el momento preciso para sorprender a sus compañeros sin que haya testigos, sin que nadie vea la detención, luego llevarlos y en los centros de torturas conducirlos al quiebre. Eso es la traición. O sea, cuando alguien ocupa todo el conocimiento que tiene sobre otro para destruir ese otro, eso es la traición. Nancy, tú nos estás contando por qué apuntas a una traición, por qué se ocupa ese concepto que es tan fuerte en este caso. ¿Cómo es que el Fanta pasa de un bando a otro? Bueno, por un lado está su personalidad. Él es una persona que tiene cierto gusto por destacarse. Entonces, una vez que él cae detenido por el Comando Antisubversivo Conjunto, él rápidamente, sin que medie la tortura, pasa a entregar información sobre sus compañeros. Perdón, ¿no me dio tortura en esto? A él lo detienen la madrugada del 23 de diciembre del año 1975. Y entre que llega al centro de torturas, que era la prevención en Colina, una cárcel militar donde habían destinado a tener presos políticos, él, primero que nada, lo primero que hace es entregar una tabla de ajedrez donde están las listas de los militantes comunistas que están infiltrados en las Fuerzas Armadas. O sea, antes de llegar a ese punto, a donde comienza la tortura, él lo entrega. Entrega también la dirección de varios otros de sus compañeros y recorre esa noche la ciudad en diferentes puntos, antes de llegar al punto donde se inicia la tortura. Por lo tanto, él entrega información inmediata. Y eso, a una persona que tiene esta psicología, este carácter, este comportamiento un tanto narciso, que le gusta destacarse, que se siente que es admirado por sus compañeros, por su valentía, definitivamente le produce un quiebre. Y a partir de ese momento, él opta. Él sabe que su partido difícilmente lo va a perdonar, o por lo menos cree eso. Y por lo tanto decide que va a pasar al otro lado. Y se va a pasar con todo. O sea, con el mismo énfasis que hacía su trabajo en el Partido Comunista, los va a hacer luego en el Comando Antisubversivo Conjunto. Ahí tú haces una precisión. Yo hablaba de la DINA, tú dices, no es la DINA, es el Comando Subversivo Conjunto. ¿Cuál es la diferencia? A ver, la DINA es la creación de Pinochet. Pinochet, cuando
se da el golpe de Estado, él es un novato, él no está dentro de la conspiración golpista. Y entonces requiere un organismo que a él le dé seguridad, que por un lado detenga a quienes consideran sus enemigos, sus nuevos enemigos, que son la gente de izquierda, los marxistas o los subversivos, como quiera que él los llame, pero que además controle al resto de las Fuerzas Armadas, al resto de los generales, al resto de la Junta. Y eso es lo que va a hacer la DINA. Frente a esa situación, hay todo un rechazo, y un rechazo del hombre fuerte, del otro hombre fuerte de esta junta militar, que es el general Lee. El general Lee, frente a esta situación, va a crear su propio organismo de inteligencia, donde va a aunar a todos los estamentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, al DINE, al Servicio de Inteligencia Naval, al Servicio de Inteligencia Carabinero y la propia CIFA. Y eso se va a llamar el Comando Antisubversivo Conjunto. Y su especialidad, o sea, Lee va a dirigir la represión exclusivamente al Partido Comunista, y en especial al aparato militar del Partido Comunista, o sea, a los que él considera sus enemigos. En cambio, Pinochet va a tener varias misiones con la DINA. Por un lado, controlar a sus enemigos al interior de su propio núcleo duro, que es la Junta Militar, controlar a los generales de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, reprimir a todos los partidos de izquierda, y por otro lado evitar que se meta otro grupo en la represión, porque él va a estar detrás de el botín. El botín, ¿qué significa la clandestinidad? La clandestinidad se necesitaba mucho dinero, porque un partido, para tener sus militantes en la clandestinidad, tenía que mantenerlos. O sea, no podían trabajar, no podían tener una vida legal, y por lo tanto el partido les proveía de recursos para casas, para autos, para mantener familias, y por lo tanto la cantidad de dinero que debían manejar era muy grande. Y eso lo descubre Manuel Contreras cuando muere Miguel Enríquez en el enfrentamiento en la calle Santa Fe. En ese momento había recibido Miguel Enríquez, o la dirección del MIR, una cantidad de dinero muy importante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Argentina. Y estaba ahí porque no se había alcanzado a distribuir. Entonces, cuando llega a la DINA, encuentran muchos dólares. Tanto así que le mandan una maleta con dólares ese mismo día al general Contreras, al matrimonio de su hija. Y Contreras le dice al que se lo lleva que le hagan una maletita igual al general Pinochet. Y Ricardo Lorenz es el que le lleva la maleta de regalo al general Pinochet, que después, cuando los carea el juez Montiglio, Ricardo Lorenz le recuerda a Pinochet esta maletita de dólares que recibió. O sea, alcanzó para 2 maletitas llenas de dólares, o sea, era cerca de $1 millón el que encuentran en la casa de Miguel Enríquez. Por lo tanto, se dan cuenta en ese momento que la represión va a tener un botín enorme, y a eso se dedica el general Contreras, y por eso no quiere que se le meta a nadie en este mundo de la represión. Mira, un aspecto que uno no